papel es mucho más académico, mucho más teórico, mucho más de acompañamiento dogmático de la iniciativa legislativa, pero sí que queremos manifestar varias cosas de lo que he escuchado y de las observaciones que hay del proyecto de ley que hemos podido conocer. Claro, se trata de una categoría, un oxímoron, una contradicción. La famosa flexiseguridad es una contradicción. Flexibilidad y seguridad unidos pues son contradictorias. Autonomía y dependencia son categorías contradictorias en materia de teoría pura del derecho al trabajo. Luego hay trabajadores dependientes e independientes, y así lo enseñó yo en mi clase. Son totalmente contradictorias las categorías. Pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista fáctico, sí que hay compatibilidad. El proyecto de ley, lo que interpretamos nosotros, busca regular aquellos trabajadores autónomos que tienen dependencia económica, no jurídica. Luego se resuelve la teórica contradicción con la categoría dependencia económica incluida en el proyecto, que incluye una nueva categoría que entiendo la preocupación del Ministerio de Trabajo y es muy válida, y es que sea compatible con la estructura existente en el sistema de relaciones laborales colombiano y no comporte negación de derechos en el trabajo, con la cual coincido plenamente. Sí que quiero manifestar que en el articulado está el expreso reconocimiento, si no lo estuviera habría que respetarlo, del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. Luego, si se pretende encauzar cualquiera de las relaciones por esta nueva categoría, ignorando o soslayando el principio de primacía de la realidad, pues va a tener aplicación. Así no lo dijera el proyecto, está en el artículo 53 de la Constitución. Luego yo creo que es una preocupación sí que válida, pero que corresponde más a las actividades de inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo. Yo en esto quiero compartir lo que he hablado con mis colegas en diversos congresos internacionales. La inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo tiene que evolucionar y tiene que cambiar en este tipo de actividades. Algún colega hablaba de cibercontrol, es decir, si va a ir el inspector de trabajo detrás de cada uno de los Uber para ver si están cumpliendo con la normativa laboral o no, y si se cumple con las afiliaciones de seguridad social, con respeto a la libertad sindical, pues se va a cansar y no los va a encontrar. Hay que buscar fórmulas idóneas de inspección, control y vigilancia, que es por donde pasa realmente el tema de idoneidad en el trabajo. ¿Cómo lo vemos nosotros? Hay una teoría muy famosa del profesor Razo, uruguayo, la teoría de los círculos. Derecho del trabajo llega a un núcleo central que es el del trabajo formal, es al que se dirige mi clase. Todos los derechos, toda la relación de trabajo clásica, el contrato de trabajo y tal. Ese círculo involucra en Colombia, y estoy siendo optimista, al 30% de los 23 millones de personas que trabajan. Hay un segundo círculo donde están los trabajadores independientes, que involucran 9 millones según la última cifra del DANE. Y el resto está en un tercer círculo, en la informalidad. Estoy hablando desde el punto de vista laboral. Y ahí están la mayoría de trabajadores de estas plataformas en este momento. Por eso la estrategia de intervención, nosotros la acompañamos, la consideramos correcta, seguramente hay mucho que mejorar, pero es un primer paso para ir tratando de involucrar en el derecho al trabajo a todo este grupo de trabajadores que actualmente están en el tercer ciclo de la informalidad que había referido antiguamente. Regular este tema es muy complejo y es un desafío moderno para el derecho al trabajo, porque ya no es la empresa fordista, ya no es la empresa clásica, ya son empresas. Toda la clase que yo doy durante un semestre, un año completo, está destinada a la trabajadora o el trabajador que entra muy juicioso a las 8 de la mañana, tiene una hora de almuerzo, luego sale a las 5, si no se porta bien yo la sanciono, tiene unos derechos, tiene unas obligaciones, pero es una estructura para una empresa distinta a estas empresas. Cuando empecemos a evolucionar en un crecimiento exponencial, como advertía la doctora Juanita, vamos a estar todos en empresas y no va a haber cotizaciones a la seguridad social. Y ahí sí que el sistema pensional va a terminar de quebrar y va a terminar de romperse el equilibrio financiero que tanto nos preocupa en materia de seguridad social. Por eso es tan importante una iniciativa como estas. Yo quiero ser muy claro y quiero transmitir esta impresión de una de las críticas que recibimos del articulado, y era que había un problema de constitucionalidad porque al crear una nueva forma de cotización a la seguridad social, se rompía con la prohibición del Acto Legislativo 01/2005 que precluye la posibilidad de incorporar regímenes especiales o regímenes exceptuados conforme a la nueva regulación de seguridad social. Establecer una nueva forma de cotización no significa un régimen especial. Que los trabajadores independientes coticen sobre el 40% de lo que reciben es una fórmula especial de cotización, no es un régimen especial. Un régimen especial es cuando hay condiciones de causación, tasas de reemplazo, condiciones de disfrute de los derechos distintos, no una fórmula de cotización diversa. Yo creo que esa es una crítica que puede ser relativamente
salvada del proyecto como está en este momento, y creo que no tendría mayor repercusión y mayor asidero esa crítica para modificar en el articulado. Yo creo en suma que es una iniciativa que debe ser acompañada, debe ser tramitada con suficiente responsabilidad. Creo que estamos dando los pasos iniciales. La categoría autónomo económicamente dependiente, quiero transmitir esto sobre todo al Ministerio de Trabajo, existe en España, existe en Italia la parasubordinazione. Luego, no es una categoría que pretenda desconocer derechos. Es cierto que en España y en Italia no son ningún modelo a copiar y se manejó muy mal. Esta es una categoría que pretende incorporar un esquema y una puerta de entrada al reconocimiento de derechos laborales en economía colaborativa. No es una categoría que pretenda desconocer derechos. No pretende desconocer derechos que está expresamente reconocido, insisto, el principio de primacía de la realidad. Luego, yo creo que hay que analizarlo con suficiente reposo, ponderación, y saber que la incorporación de una categoría que reconoce derechos de protección social y en cierto modo de libertad sindical, pues es una categoría positiva para el reconocimiento de derechos en el trabajo. Entonces quiero finalizar simplemente con esto, y es que ayer salió el dato, tenemos 23 millones de personas ocupadas. Yo entiendo que el Ministerio debe preocuparse por la empleabilidad del sistema macroeconómico colombiano, pero si yo estuviera en el Ministerio me preocuparía más por la calidad de ese empleo que se está generando, porque ocupados es cualquier cosa. Ocupados es la señora que está aquí al frente vendiendo dulces, la persona que ilustra zapatos y no tiene protección social, no tiene libertad sindical. Creo que hay que empezar a incorporar categorías que reconozcan derechos y pasar del tercer círculo de la informalidad a estos trabajadores de las AP Empresas al segundo círculo del cuadro de Juan Razo hacia los sistemas de semidependencia, que es la categoría que se está tratando de crear con este proyecto de ley, que nosotros desde el Observatorio Laboral acompañamos, lo vemos con buenos ojos. Seguramente hay mucho que regular, que modificar, que aclarar, que mejorar, pero siempre es muy complejo categorizar. Yo comparto la observación del Ministerio de las TIC sobre el tema de la definición de plataformas. Siempre es muy difícil categorizar, como decía Kant, la categorización es la abstracción de la realidad. Nunca va a ser perfecto, pero estamos dando los primeros pasos para regular el tema de Uber en nuestro país, y yo creo que, al menos reconociendo los derechos de protección social y libertad sindical, estamos dando pasos hacia adelante, hacia la realización del trabajo decente en materia de economía colaborativa, que es un déficit histórico. Para finalizar, el último informe de la OIT es deprimente para cualquier profesor de Derecho del Trabajo. Mi clase se aplica al 25% de trabajadores en el mundo. La labor del Ministerio, la defensa de derechos laborales y tal, se aplica, siendo optimistas, al 30% de trabajadores en Colombia. Entonces hay que dar pasos hacia la formalización y hacia la inclusión en los círculos de los que hablé. Y ir dejando atrás en la historia el estadio en el que nos encontramos de absoluta informalidad laboral de este tipo de trabajadores, quienes no tienen el acompañamiento ni de la protección social ni de la libertad sindical en el desarrollo de cada una de sus labores. Creo que hay que acompañar la empleabilidad de categorías de trabajo decente, y es la invitación que trae el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario a este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente.